Bienvenidos a una explicación sobre el método Duncan para la clase de diseño de experimentos. Introducción. ANOVA. ANOVA nos ayuda a las estimaciones de la varianza entre muestras y al interior de cada muestra, para determinar mediante una prueba F si se trata de una misma población o si por el contrario provienen de diferentes poblaciones. Una vez probado que al menos un par de medias es diferente, se procede a aplicar una prueba de comparaciones múltiples de medias para determinar cuáles de ellos son estadísticamente diferentes. El análisis de varianza permite analizar el efecto de una o más variables o categorías en un conjunto de datos. Cada tratamiento puede tener varias observaciones. Cuando hay rechazo de la H0, nos preguntamos: ¿cuáles diferencias entre las medias muestrales son las responsables del rechazo? Para ello, existen procedimientos de comparaciones múltiples entre todas las parejas de medias, por ejemplo, la prueba de Duncan. El método Duncan fue desarrollada en el año 1951. Es conocida como una prueba de comparaciones múltiples que permite comparar las medias de los niveles de un factor. Esta no requiere una prueba previa de Fisher. Es utilizada para determinar la diferencia entre pares de medias. Sirve para probar todas las diferencias posibles entre medias de tratamientos de una experiencia. Permite comparar las medias de los niveles de un factor después de haber rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias mediante la técnica ANOVA. Para calcular nuestra prueba de Duncan, el procedimiento es el siguiente. Este procedimiento usa los valores de la tabla T9 y consiste en calcular varios rangos utilizando la siguiente fórmula. Ejemplo número 1. Los datos que se presentan son el gasto mensual en dólares de 3 familias con escasos recursos. El diseño fue completamente aleatorizado, con 5 repeticiones por tratamiento. Lo primero que haremos es determinar la suma total de cada familia. Luego, obtendremos la media de cada una, que consiste en dividir la suma total entre la cantidad de valores. Pasamos a ordenar de forma ascendente las medias. A continuación, realizaremos el cuadro de rango múltiple. Como pueden apreciar, el cuadro se crea de la siguiente manera. En la primera fila se colocarán los valores de las medias en orden ascendente y en la primera columna se ordenarán de forma descendente. Luego realizamos los cálculos de rango, que consiste en realizar la resta entre medias según la posición en que se encuentren en el cuadro. Ahora debemos calcular el ANOVA de este problema para poder obtener el valor del error para utilizarlo en el cálculo del error estándar. Ahora que tenemos este valor, pasaremos a determinar el error estándar, utilizando la siguiente ecuación. Como siguiente paso, haremos el cuadro comparador de Duncan, con nivel de significancia de 0.05. Como pueden observar, arriba se coloca el número de medias, en este caso 2 y 3. El valor R se consigue en las tablas de Duncan, donde para el grado de libertad del error de este problema es igual a 12. En 2 es 3.08 y en 3 es 3.28. Para cada media se coloca el valor del error estándar calculado en el paso anterior. Y para calcular el comparador Duncan se multiplican ambos valores. Como paso final, comparamos las medias con el comparador Duncan. Para esto se debe ordenar el valor de los comparadores de la misma forma que se hizo para el cuadro del rango múltiple. En este caso se compara 15.32 con 0.15, 7.22 con 0.14 y 8.1 con 0.14. Como pueden observar, todas las medias son mayores que el comparador. Por ende, podemos concluir que todas tienen una misma media y se acepta la hipótesis nula. En el segundo ejemplo haremos un diseño completamente al azar, pero en este caso es desbalanceado. En una escuela se desea evaluar el impacto que tiene en el aprendizaje el tiempo que dura cada sesión de clases. Interesa a los directivos evaluar en 45, 60 y 90 minutos. Para comparar el rendimiento se forman 3 grupos aleatoriamente de los alumnos de recién ingreso. Los puntos acumulados al final del curso se muestran a continuación.
Desarrollaremos nuestra prueba de Duncan utilizando la herramienta SPSS. Lo primero que debemos hacer es colocar nuestros datos y verificar si están bien. Luego vamos a la opción Analizar, apretamos Comparar medias, ANOVA de un factor, en lista de dependientes colocamos los puntos y en factor tiempos. Luego vamos a Post Hoc y ahí seleccionamos la prueba de Duncan. También llenamos el nivel de significancia, que en este caso es 5%. Le damos clic en Continuar. Luego vamos a Opciones, seleccionamos Descriptivos y Gráfico de las medias para tener mayor información en nuestro problema. Le damos clic en Continuar y luego en Aceptar. Estos son los resultados que nos da el problema. En el primer cuadro podemos observar los estadísticos descriptivos. Está la media, la desviación, el error, el intervalo de confianza a un 95%. Podemos ver en el segundo cuadro el análisis de varianza. Vemos la suma de los cuadrados, los grados de libertad, la media cuadrática y nuestra F de Fisher. En la siguiente tabla, donde dice Post Hoc, ahí es donde vamos a encontrar nuestra prueba de Duncan. La prueba de Duncan agrupa las medias en columnas. Estas columnas se le llaman subconjuntos. Cabe destacar que la prueba de Duncan agrupa las medias en forma ascendente. Cuando las medias están en una misma columna, como es el 45 y 60 minutos, significa que no tienen diferencias significativas entre sí. También podemos ver que entre 60 y 90 minutos tampoco tienen diferencias significativas entre sí. En cambio, el 45 y el 90 sí tienen diferencias significativas, ya que están en diferentes subconjuntos. Los tamaños de grupo no son iguales, se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo 1 no están garantizados. Viendo el gráfico de medias podemos ver que el tiempo de 90 minutos fue donde los estudiantes sacaron mayor puntaje. Conclusiones del tema. Tiene una desventaja, y es que cuando se cuenta con un alto número de tratamientos, al dividir el nivel de significancia entre los tratamientos se modifica en función a cada uno de ellos. También podemos concluir que es bueno para hacer comparaciones múltiples entre dos medias de tratamientos del experimento, y es más preciso cuando el número de repeticiones y los tratamientos son iguales. Este video fue realizado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá. Gracias por ver este video.